abogado Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido, buenas noches. Hola Alba, buenas noches, pero muy bien acá con muchas novedades, con buenas expectativas, esperando a ver qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las finanzas. Hay muchas novedades, así que tengo lindas cosas para contarte. Buenísimo. Te escuchamos atentamente y sobre todo escuchamos si hay tips o si hay consejos para ver cómo podemos aprovechar mejor nuestro dinero, sobre todo, ¿no? Y el dinero, digamos, en pesos o digamos en dólares o en qué nos conviene. Así que vamos a escuchar atentamente al abogado Raúl Piaggio. Bueno, mira, estuve escuchando por distintos medios y cosas, una serie de consejos que yo creo que por ahí pueden ser útiles también para tu audiencia. Y escuchaba consejos de cómo usar la tarjeta de crédito. Y vos sabés que por ahí parecería que no es algo esencial, no es algo importante. Esto ya me enseñaba mi papá cuando yo tenía 18 años y me dio por primera vez una tarjeta de crédito, allá hace muchos años. Y él me decía que la tarjeta de crédito era una manera de apalancamiento, de financiamiento a tasa cero, ¿sí? Por 40 días. Yo no entendía muy bien cómo era, pero hoy es muy importante ver cómo uno puede proteger su dinero y tratar de financiarse con la tarjeta de crédito usando el plazo que tiene la tarjeta. Entonces él me enseñaba lo siguiente, me decía, cierra la tarjeta, por ejemplo, me decía, cierra la tarjeta el 30, me decía, y vos pensá ya, anda pensando cuáles van a ser los gastos que querés hacer. Y él me decía, entre los primeros 5 días de lo posible tenés que comprar todo lo que necesitas para el mes. Y me decía, y vos lo vas a pagar 40 días después, porque la tarjeta va a vencer el día 10 del mes siguiente. ¿Qué aditamento se le puede agregar hoy con la popularización de las cuentas digitales, las plataformas digitales y las distintas apps que hay hoy en el mercado, que son muy usuales, las billeteras virtuales, que se usan hoy para pagar casi todas las cosas? Estas billeteras virtuales tienen en un segmento de inversiones, que es muy importante porque fíjate vos, supongamos que yo no empiece de cero, yo no tenga deuda, cobre mi sueldo y yo tengo la opción de usar pesos o usar la tarjeta. Fíjate la opción que me dan las billeteras. Yo puedo depositar lo que van a ser mis consumos mensuales, lo puedo depositar en esa billetera y esa billetera me puede dar una rentabilidad, lo deposito por 40 días, me puede dar una rentabilidad que ahora va a ser del 5 o 6%, ¿sí? Y pago con las tarjetas mis consumos y lo voy a pagar recién, retiro luego el día 10 del mes siguiente o cuando venza la tarjeta, retiro mis fondos y ya obtuve una pequeña ganancia que en algunos momentos era importante. Fíjate vos que llegamos a tener tasas del 11, del 10, del 9. Retiro la diferencia, me quedo con la diferencia y cancelo mi obligación ahí. Entonces, esa puede ser una herramienta que por ahí uno no tiene en cuenta, pero yo estoy usando, financiándome a cero interés, ¿sí? Con el uso de la tarjeta de crédito. Y estas aplicaciones tienen unas inversiones que se llaman, algunas le llaman reserva, otras son inversiones, una se llama, normalmente se llama money market, que vos podés sacar los fondos cuando querés, otras que podés invertir a 30 días, a 40 días. Son aplicaciones muy sencillas, muy fáciles de usar y que pueden permitir, ¿sí?, obtener una rentabilidad de ese dinero que yo sí o sí ya lo voy a gastar. Entonces, y lo otro también es, bueno, tener en cuenta siempre cuando uno va a comprar, por ejemplo, tener en cuenta los distintos valores. Si los precios se modifican, mi papá también me decía que los productos muchas veces tienen 5 o 6 precios, me decía.
Y entonces él me decía lo siguiente, tiene un producto de contado, es un valor, me decía de contado es un valor, con débito es otro valor, con tarjeta de crédito es otro valor, Claro. en cuotas es otro valor, y después él me decía una que es ilegal y decía sin factura es otro valor. Obviamente que eso es ilegal, eso no es aconsejable. Pero entonces decía, por los costos financieros que tienen los bancos y los costos en las operaciones comerciales, muchas veces el comerciante le conviene esencialmente vender de contado. Y entonces ahí se pueden aprovechar promociones u ofertas. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, ahí conviene poner en la balanza cuál es la situación más conveniente. Y después la otra es, obviamente, el análisis de las cuotas, que esperemos que vuelvan masivamente, las cuotas sin interés para la adquisición generalmente de cualquier tipo de bienes. Fundamentalmente los bienes durables se compran en cuotas, pero si uno puede aprovechar para cualquier cosa, uno puede utilizar la rentabilidad de esos fondos, ¿sí? Que te vayan generando esos fondos e ir aprovechando las mayores financiaciones posibles. Bueno, esto es un pequeño detalle, Pero ¿sí? no, yo diría que es un jugoso detalle, un detalle realmente muy aprovechable, porque seguramente no hay, hay personas que no lo saben, que no lo tienen o no lo tienen en cuenta. Dicen, ah, sí, yo uso la tarjeta, compro, pero esto, así bien explicado, tal cual vos lo estás haciendo, eh, nos da como para anotar, entender, a ver, hay personas que tienen 3, 4 tarjetas y las usan así indiscriminadamente, entonces puede ser que obviamente les va a servir anotar cuándo vence cada una de las tarjetas, cuándo, en qué momento puede ocupar una, en qué momento puede ocupar la otra, y así hacer un mejor Una, uso. me- una mejor administración de sus finanzas, Claro, un mejor manejo, obtener alguna rentabilidad, que a veces es más grande que en otros periodos. Hoy las sí, tasas están un poco más bajas, pero se puede obtener alguna rentabilidad. Normalmente son seguras, o sea, yo esa plata ya no la toco, la tengo ahí guardada para hacer frente a la tarjeta del mes que viene, y yo claro. cobré mi sueldo, hago una inversión, compro con tarjeta, ¿sí? Mientras no varíe el precio y obtenga una rentabilidad, entonces me genera una ventaja que, como decía un cliente mío, él decía, hay que cuidar los billetes chicos porque los billetes grandes se cuidan solos, decían. Y bueno, y estas pequeñas ventajas que uno puede ir obteniendo en cada una de las operaciones o los movimientos que uno hace, si va, digamos, manteniendo una cierta rutina de comportamiento, Claro. puede ir optimizando esos recursos y aprovechando de mejor manera ventajas que te da el sistema y a la vez también obtener un mejor rendimiento del sueldo hoy o de los distintos tipos de ingresos que las personas puedan tener. Es un dato para no dejar de tener en cuenta, no te modifica la vida, te hace un poquito por ahí más ordenado, pero entonces te da esa herramienta como también una herramienta que uno puede empezar a probar. Y lo bueno es que las aplicaciones son tan sencillas, bueno, es tan fácil el manejo de esas aplicaciones que tiene mucha accesibilidad. Hoy hay una de las más famosas que la usa el 90% de las personas y que tiene de todas las edades. Y entonces yo creo que también tienen esta posibilidad de pequeñas inversiones donde yo creo que uno no tiene que dejar de aprovechar, máxime en un contexto donde uno tiene que estirar lo más posible el sueldo, estirar lo más posible los pesos y tratar de lograr una mejor calidad de vida con optimizando de mejor manera los recursos. Me Así que bueno, parece, sí, excelente esta herramienta, Raúl. Te pido que me digas así, un día, la próxima, si se pueden decir esas APP donde la gente puede ahorrar, por ejemplo, cuáles son las que son seguras, digamos así, y cuál claro, es esta que mencionaste, porque entiéndase, para todo esto primero hay que saber manejar la tecnología, hay que tener un claro. teléfono, una computadora,
Y por ahí viste que la gente baja cosas que le entra virus al teléfono, a la computadora, entonces hay que Hay que concientizarse tratar, exacto, qué lugares son seguros. qué lugares son. Y bueno, las más comunes, las más populares son la de Mercado Pago y la de Ualá, esas son las más comunes, las más populares, pero después hay otras que sirven para inversiones como Balance, como Bull Market, entre otras, que también van generando esas posibilidades de inversión y donde inclusive los propios bancos hoy tienen también lo que se llaman fondos comunes de inversión, que uno puede comenzar a invertir desde 1.000 pesos, porque por ahí uno escucha hablar de esas cosas y dice, no, esto no es para mí. Pero uno puede comenzar a invertir desde 1.000 pesos y obtener pequeñas rentabilidades. No se va a hacer millonario, pero, qué sé yo, si uno invierte y obtiene en algunas opciones, un poquito más arriesgadas, por ejemplo, qué sé yo, de 100.000 pesos, obtener 12, 15.000 pesos en 30 días de una suma de dinero que vos ya la tenías gastada, porque son los consumos usuales que tenés en tu hogar, es una buena opción, digamos, porque obviamente te permite, te da un pequeño margen de mayor posibilidad de adquirir algún tipo de producto que uno puede necesitar. Así que bueno, ese es mi consejo de hoy. Y para la próxima, te cuento que se está tratando ahora, bueno, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que se llama de Ley de Blanqueo de Capitales, que en síntesis lo que va a permitir es la exteriorización y la regularización de aquella suma de dinero que uno pudo haber tenido y que no los tiene declarados. Los obtuvo, lo más normal es que lo haya obtenido en forma legal, en forma normal, pero por alguna razón lo fue guardando, lo que vulgarmente se dice el canuto, digamos, guardado unos pequeños, un poquito de dólares, un poquito de cosas que son Sí. como ahorro, que uno va guardando, y que bueno, pero ¿qué pasa? Si eso se va sumando, hoy hay una opción para poder, digamos, exteriorizar esos fondos que uno tiene, con una serie de procedimientos que ya te voy a comentar para no robarte más tiempo en la Sí. próxima, y donde luego eso esté exteriorizado, uno lo puede seguir teniendo, pero ya exteriorizado para cualquier gasto que quiera hacer. Y hoy en día, por distintas circunstancias que tuvo la economía, hizo que muchas personas tengan dinero en esta situación, ¿viste? Por una serie de preocupaciones, inseguridad, inestabilidad, incertidumbre, etcétera. Y hoy, por ejemplo, si una persona necesita comprar, que sea un auto, una moto, como los sistemas de información hay mucho entrecruzamiento informático, hoy yo no me puedo ir a comprar un auto el más barato sin tener justificado el origen de esos fondos. Sí. Entonces, esta va a ser una muy buena oportunidad para ir exteriorizando esos fondos y después no tener ni un inconveniente con AFIP-DGI o la Dirección de Rentas, que son los organismos de recaudación que fundamentalmente controlan estas cosas. Es lo que vulgarmente se le llama blanqueo y es un régimen de exteriorización y regularización de capitales, y que también es importante tener en cuenta que no es solo, uno dice, no, esto es para millonarios, no, que pueden ser para pequeñas sumas también, para pequeñas sumas que inclusive cuando las sumas son pequeñas no se paga ni un impuesto, pero sí que pueden ser utilizadas para la compra del primer auto, o reponer algún bien o lo que fuera, y tener ya esos fondos que también uno hoy puede tener unos fondos guardados, pero que si los tiene en el sistema financiero les puede hacer obtener rentabilidad, te pueden dar ganancias, puede ser alguna inversión, algo que hoy en día al estar escondidos eso no se puede tocar y voy a decir, no puedo cambiar el auto porque este dinero no lo tengo declarado. Y bueno, esta va a ser la Claro. oportunidad. Así que la próxima te cuento sobre este tema. A no perderse entonces esta columna del doctor Raúl Piaggio en nuestro programa. Hoy me pareció excelente las herramientas que comentaste, porque son para cualquier persona
Y bueno, los APP también que has dicho, seguramente la gente tomando nota. Y la próxima semana no se lo pierdan al doctor porque va a estar comentando acerca de este tema que él mismo adelantó, del blanqueo de capitales. Saben que el doctor Raúl es especialista en impuestos y en finanzas, así que sabe de lo que está hablando y bueno, yo particularmente voy a seguir todos sus consejos por acá, anotando, tomando nota y no perdiéndome nada de lo que comenta Raúl. Raúl, muchísimas gracias por tu generosidad y por tu tiempo. Desde ya, muchas gracias a vos y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.